Buenos días. Buenos días. ¿Usted es la señora Aurora? Aurora Neira, artista coracoreña, parinacochana. ¿Y viene representando alguna institución? Vengo con todas mis líderes a nivel de Parinacochas y Paucar, que nosotros aquí impulsamos hace 5 años lo que es nuestra apascha, lo que ahorita es declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Y esto es lo que estoy enseñando, es nuestro Jori Apascha que entregamos en cada concurso que nosotros organizamos, haciendo las comparsas de carnaval rural, que es Huayllacha, a nivel de Parinacochas y Paucar, donde las mujeres al bailar todos es obligatoriamente que tienen que llevar su apascha. Y digamos, ¿la pascha es solo de unos cuantos años o es una tradición? La pascha prácticamente representa a nuestra cultura wari. Ya. Entonces esto viene de una tradición no solo de ahora, sino de por cultura y de los pre-incas, todavía se puede decir. Claro que sí, esto viene desde la cultura pre-inca y es algo que nuestras mujeres pues en ese tiempo seguramente han enseñado los incas a tejer, porque incluso las figuras geométricas representan a la cultura inca y a la flora y fauna, lo que tiene Parinacochas y Paucar del Salazar. Muy bien. ¿Y qué le podría decir a los jóvenes, mayormente a las mujeres, en relación a esta vestimenta, un artículo más? ¿Qué le podría demostrar o enseñarles para que puedan difundirlo más? Lo que le podría decir a los jóvenes es sentirse orgullosas de donde vienen y saber representar a su pueblo. Como mis líderes que están conmigo son mujeres lideresas de cada pueblo que están impulsando en organizar a su pueblo y también pues enseñar y valorar lo que es nuestra pascha y nuestra cultura. ¿Y usted cómo se siente como ayacuchana en relación, demostrándole hoy a lo que es nuestro pueblo peruano, lo que es tener el arraigo y el orgullo de sentirse ayacuchano y demostrando un producto o un artículo que es de descendencia pre-inca? Mira, yo creo que es un logro que tantos años, yo sé que tantas mujeres han luchado para que sea reconocido como hoy por hoy como patrimonio cultural nuestra pascha. Nuestra pascha es, digamos, el Padre Nuestro de todos los días, porque ninguna mujer dentro de Parinacochas y Paucar sale pues sin su apascha. La pascha es, como se dice, hasta sabedora de sus penas, con sus penas o sus alegrías, siempre salen llevando a su apascha, porque es algo que, como aquí en Lima nos acompaña nuestra cartera, allá en Parinacochas y Paucar nos acompaña nuestra apascha tejido por las mujeres andinas. Muy bien, ok. Y una más, ¿y qué le diría usted a nuestra prensa peruana que no se preocupa mayormente de la educación, del arte, de lo que es nuestra cultura peruana? Yo creo que lo que falta en este país es valorar más lo que tiene el Perú, no darle más importancia a lo que tiene el extranjero o lo que mayormente malogra a nuestra juventud y a todo lo que es nuestra raíz. Yo pienso que el Perú tiene mucho que dar y tenemos mujeres hermosas que hacen este tipo de trabajos de cultura y imagínate que ellos ni siquiera han estudiado, pero todo lo que hacen es a la perfección y esa es la mujer peruana. Muy bien, en este caso solamente desearle lo mejor y tenga un saludo muy especial de parte de la Policía Nacional del Perú. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad.